Bienvenidos a Locadora. En esta sesión regresamos a las consolas, en particular a GameCube. En la cámara está Jazz, en la parte operativa está Primares, de Servicio Social Juan Pablo, invitado Carlos, conducción Guillermo Basoco, estamos esperando a Mara de Campo. Y pues bueno, recuerden que pueden hacer comentarios o participaciones, preguntas a través del espacio de comentarios de la transmisión en Facebook. Y pues bueno, ¿quieres comenzar? Claro que sí, Elena. Pues ahora me tocó el lugar ahora para una de mis consolas favoritas, mi consola favorita, que es el Nintendo GameCube, que pienso que es una consola que se juzgó muy mal desde que inició, e incluso hoy en día pues, tiene mala fama. En general, tiene más percepción de haber sido un fracaso de Nintendo que un éxito, pero tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, los famosísimos controles que salieron con el GameCube todavía tienen que pues es un reto porque a las compañías luego no les conviene que las cosas sean retrocompatibles. Lo que quieren hacer es que compres nuevos hardwares y nuevas herramientas para lo que van sacando, ¿no? Entonces, algo muy bello del GameCube es que sus controles, para los amantes de Super Smash Bros., seguramente tendrán más familiaridad con esto. Yo tengo muchos amigos que todavía dicen que si no tienen su control de GameCube, ya están en desventaja, ¿no? Entonces, pues es un dato ahí interesante. La otra cosa es que la generación a la que pertenece el GameCube, que es de los 2000, fue 2001-2007, más o menos su ciclo de vida, pues tiene la gran hazaña técnica de que el Xbox, siendo 2 veces el tamaño de un GameCube, tiene capacidades muy similares, ¿no? La verdad es que el diseño de la consola, lo compacto que es, su estilo, su estética es algo creo que bastante fuera de serie. Y bueno, Nintendo, como se esperaba, siempre queriendo ser único y detergente, pues no quiso seguir el formato de DVD. Eh, Más bien se fue por hacer sus propios discos minis, que son algo así, ¿no? Ahí no sé si la cámara... De hecho, los llaman Nintendo Optical Disc, ¿no? O sea, tienen que llevar su apellido. Exactamente. Y bueno, esto también no tiene un fin estético, es algo muy práctico contra la piratería, ¿no? Los DVDs y todos los que jugamos PlayStation 1 sabíamos lo fácil que era encontrar juegos piratas de Play en el mercado. Pero en cambio, para el GameCube hicieron un reto con el formato, ¿no? Entonces fue una hazaña muy inteligente por parte de Nintendo que ya a la larga, sí, claro, claro, a la larga, pues no sabemos si sí fue algo que les convino a largo plazo, pero la idea de tener este estilo de discos fue una estrategia contra la piratería bastante acertada en su momento. Y bueno, una cosa que GameCube es que tuvo muchas exclusivas verdaderamente icónicas, legendarias. Por ejemplo, ahorita me parece que se está proyectando el F-Zero JX, que todos los que han jugado Super Smash Bros. Y no saben de dónde salió el Captain Falcon, bueno, este es el juego hit del señor Captain Falcon, ¿no? Es un juego que lamentablemente no sé por qué Nintendo no ha tratado de hacer un relanzamiento de la franquicia. Sería algo fascinante que ocurriera. Y bueno, aquí estamos viendo a nuestros invitados con un multijugador de este juego que la verdad es que gráficamente, en términos de jugabilidad, también es una cosa maravillosa. Muchas pistas, muchas formas de personalizar tu nave,
no carreras rápidas, llenas de adrenalina. Este fue un exclusivo que no se habla mucho de él, aunque sigue saliendo en Smash Bros. Su protagonista. Estaría bueno que lo revisitaran y por eso empezamos este lugar, preguntando un poco de Zero. Otra exclusiva que tuvo, y quizás este tiempo de mostrar un poco más adelante, fue el famosísimo Zelda Wind Waker, que bueno, es un juego hermoso porque cambia de estilo visual con respecto a lo que venía manejando en sus anteriores celdas, a un estilo como más pintoresco. Todavía, de hecho, el famoso Toon Link que sale en Super Smash Bros., bueno, de este exclusivo de GameCube sale, ¿no? Tiene esta como habilidad de poder navegar un mundo en una barca, muy diverso, muy amplio. Zelda creció mucho con este juego y bueno, es una exclusiva fascinante. Otra cosa también que se me olvidó decir del GameCube es que es la primera consola de Nintendo que estrena sin un juego de Mario. Generalmente siempre había un Super Mario, había un juego exclusivamente de su gran personaje que es Mario para estrenar una consola. Y con esta consola hicieron algo muy original que fue, no va a ser Mario esta vez, va a ser Luigi quien va a estrenar nuestro GameCube. Y justo una gran exclusiva, un juego favorito de muchos, Luigi's Mansion. Quizás ahorita podamos proyectar algo de él en un rato. También dentro de otras cosas que... ok. Si quieres me los paso allá. Un juego del que recientemente ahorita hicieron un remake fue el Metroid Prime, que, bueno, un juego que habla por sí solo, gran exclusiva, que de hecho tuvo su continuidad con el Echoes, ¿no? Increíbles juegos, me parece que los pueden jugar ahorita en Switch, muy recomendados. Y una joya de la que no se habla mucho es esta pieza de famosísimo Hideo Kojima para GameCube, exclusiva para GameCube, el Metal Gear Solid Twin Snakes, que es un remake del 1, pero de una forma de verdad magistral. Gráficamente, en términos de jugabilidad, es una cosa que a veces se siente más a un como 360, como muy proto Xbox 360, no PlayStation 3, porque de verdad es una cosa maravillosa. Y de hecho, bueno, la presentación es muy atractiva, tiene 2 discos, ¿no? Una exclusiva de Konami para el GameCube, de la que también no se habla mucho. Y bueno, ya Super Mario tendría su momento con Mario Sunshine, que Luigi puso la sombra para todas las exclusivas que nos dio la consola, pero ya será con Mario Sunshine, con la que Mario tiene su propio juego y termina estrenándose ya a sí mismo. Hola, Matt, qué bueno tenerte por acá, qué bueno que estás. ¿Y tú? Sí, por favor, siéntense. Sí. La verdad estoy muy contento que estemos platicando sobre GameCube. Creo que es una de esas consolas que ahorita, como estaba platicando yo, realmente son como este cambio generacional importante. Creo que para mí es el punto donde Nintendo toma como algunas de las decisiones más importantes como compañía, que creo que conducen a muchos de estos elementos que dices, que es en esta gran batalla de los gráficos y de la capacidad gráfica de las consolas, el GameCube decide tomar la decisión opuesta. Son los juegos, no las gráficas, lo que va a generar algo importante dentro de la experiencia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estaba pensando justo con Twin Snakes, ¿no? Este momento de tanto impacto de Metal Gear Solid realmente se vuelve una época con ciertas expectativas de los juegos, pero el Twin Snake se vuelve una narrativa tan rica. Y si algo yo me he encontrado con el tiempo, con toda la gente que ha jugado el GameCube, es esta cuestión de
todos estos títulos que son como súper ricos y juegos súper interesantes con muchísima historia, con personajes súper queridos y apreciables, que han generado como todo este efecto de la especificidad y la diferencia que tiene el GameCube con respecto a todas las otras consolas, ¿no? Y que todavía el Switch intenta guardarlo, pero creo que el GameCube fue una consola especial en todos los aspectos, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los juegos, ¿no? El punto de empezar con Luigi's Mansion cambió muchas cosas, porque uno es esto, es aceptar como esta tensión que existe entre Mario y Luigi, que siempre queda como un personaje secundario, pero que aquí es donde se dice, ¿cómo vamos a explorar este tipo de lugares canónicos de los videojuegos? Como Luigi, Mario y Luigi son canon, pero podemos aproximarnos a modificaciones narrativas sustantivas y explorar todas las posibilidades, no solo narrativas, sino de gameplay, de aproximación que nos permiten dentro de este juego. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita con King Snake, para los fans de Super Smash Bros., Snake sale como personaje del juego. Cuando Metal Gear Solid es una franquicia que generalmente se le asocia más a PlayStation, ¿no? Porque ha tenido como sus momentos igual más brillantes, pero justo algunos quizás se pregunten, ¿qué hace Snake en un juego de Nintendo? Bueno, precisamente Snake creo que fue en parte de algo ahí. En una consola que no está orientada a los gráficos. Exactamente. En un juego tan cargado de importancia gráfica como es el Metal Gear Solid. Y que lo logra gráficamente también. Eso es una cosa de verdad increíble. Y también justo esto que comenta Marat de apostamos más por los juegos que por las gráficas, hizo que la percepción del GameCube en un principio fuera como de una consola. Desde ese momento salió en exclusiva para GameCube, ¿no? Es una cosa muy chistosa porque sí tiene esa fama, pero tuvo ese gran juego de terror junto con, por ejemplo, Resident Evil Zero, que ahí también ya lo tengo, o también una joya que lamentablemente no quedó como en el olvido un poco, este juego de Eternal Darkness, un gran juego de terror exclusivo para GameCube que no sabrá mucho, pero estaría bueno también revisitarlo. Es un juego de culto. Sí, es un juego de culto básicamente, ¿no? En una consola en la que uno no esperaría ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, el GameCube tiene una personalidad bastante camaleónica y en su vida útil, que no fue tan larga, en el 2017 Nintendo silenciosamente empezó ya a matar al GameCube, pues dio mucho de qué hablar y demostró muchos logros en muchos géneros diferentes de los videojuegos, e incluso, por ejemplo, en la parte de hardware, aquí me parece que Carlos trae su Game Boy Advance, ¿no? SP. Me parece, no sé, creo que ese también, pero ya se podían conectar los Game Boy Advance al GameCube y hay un juego de Zelda, de Four Swords, algo así. Creo que antes de ese todavía. Que son como Skyward. Ese, creo que es ese. De hecho, casualmente traigo estos y estos puedo conectarme. Maravilloso. Sí, Y te desbloquea, no recuerdo qué desbloqueas, pero sí te da cosas que no tenías. Sí. Harvest Moon, claro, otra franquicia increíble, junto con, por ejemplo, Pikmin, que también lo encuentran en el Super Smash, ¿no? ¿Qué otras me está yendo ahorita muy importante? Sí, tuvo muchas exclusivas que hoy a la fecha, como legado, pues Nintendo en el Super Smash Bros., que es como el gran juego, que de hecho para muchos fans de esa serie, el Smash Bros. Melee es el mejor Smash todavía a la fecha. Es el Smash. Es el Smash, ¿no? Así, en mayúsculas, todo el título, y es por algo, ¿no? Yo creo que ahorita lo ponemos y nos echamos unas ratitas.
Pero me interesa mucho un tema que ahorita abordaste, que es el tema que era la consola para niños, ¿no? O sea, al principio la percepción, como tú dices, fue muy difícil modificarla, porque incluso juegos como Luigi's Mansion, que los juegos de Mario siempre habían sido tradicionalmente juegos que todo el mundo se podía acercarse a ellos, estaba buscando a los niños. Yo tengo muy claro anecdóticamente que mis primos chicos, para ellos es más importante Luigi que Mario en ese sentido, ¿no? A mis primos que llegaron a nuestra muchísimas tradiciones y tenían como esa cuestión de esta competencia divertida, ¿no? Podía ser hasta troll y empezó a generar como esa densidad, ¿no? Entonces, las características de esta consola, creo que como les has descrito, es impresionante, ¿no? Todos estos juegos como de punto, súper dirigidos a producir juegos súper ricos, con grandes narrativas. Y no solo los títulos que estamos viendo, ¿no? Entre los títulos que se quedaron solo en Japón, hay un montón de títulos de RPG que son considerados súper importantes. Ahorita estoy intentando pensar en algunos títulos, pero creo que tiene eso, ¿no? O sea, los grandes desarrolladores de juegos dijeron, este es el momento para poner un énfasis a que los juegos, antes que nada, son una experiencia que tiene personajes, que tiene historias, que tiene espacios y relación con todo ese espacio. Y todo eso fue generando esa posibilidad, mezclado como con esta posibilidad de nuevas generaciones, tener como un relanzamiento de lo que es Nintendo para otra generación. Y acompañado de eso, generó un espacio muy especial que yo diría que entre las consolas, esta puede ser como la gran consola de culto. Sí. Yo diría eso, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿No? Sí. Pocas personas la tienen, pero las personas que la tienen saben que es especial. F-Zero definitivamente es de los juegos que ahorita están jugando. Es uno de los juegos más adictivos de carreras, yo creo que hay. ¿No? Maravilloso. Sí, qué bien. Y entonces ponemos el Smash, ¿no? Sí, claro, el Smash. Sí, no nos aguantamos las ganas. Ok, ahí va. El rey ya no puede esperar. Sí, igual a los que nos están viendo, si tienen ahí algún recuerdo nostálgico de GameCube, algún juego que quieran compartir. Tú ahorita que mencionabas, Mara, de esto de los RPGs, me acuerdo mucho de lo que es Final Fantasy Crystal Chronicles. Una cosa de otro mundo, lamentablemente, por alguna razón perdí ese juego. Estaba buenísimo. Pero sí, los juegos de GameCube se recuerdan como algo bastante particular, muy específico. Y pues sí, hay cantidad de joyas que se nos perdieron, ¿no? Ahí, estaría buenísimo pues, poder tener una biblioteca, un repositorio de estos juegos que tienen un valor que trasciende muchas categorías, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver el súper iconiquísimo Super Smash Bros. Melee, que en términos, por ejemplo, de diseño sonoro, sería el gran abuelo de muchas cosas que hará Nintendo para los Super Smash siguientes, y no solo para los Super Smash, sino también para muchos otros juegos interrelacionados, ¿no? Y creo que algo muy bello que tiene Super Smash Bros. Melee es cómo todo el universo de Nintendo lo junta en un mismo juego de peleas, ¿no? Y conviven pues de una forma bastante exitosa, ¿no? Tenemos personajes tan dispares como Toon Link peleando contra la entrenadora del Wii, ¿no? Después, ¿no? Y lo hace de una forma carismática, bastante bien logrado, ¿no? Todo este concepto, que creo que por unanimidad pues diríamos que aquí es donde encontraría su gran crisol, ¿no? De personajes, de estilo de pelea, ¿no? Etcétera.
que ya el Super Smash de Nintendo 64 es algo bastante bien ejecutado, pero este es el Smash, como dice la ¿no? Todavía, por ejemplo, estamos viendo esta partida y se siente fresco, ¿no? Se siente que no ha caducado, que no ha envejecido mucho. Para los que quizás solo hayan jugado el nuevo Smash o los más recientes, pueden ver que es muy fluido ya cómo se están moviendo aquí todos. Es un juego tan intenso y puede ser tan retador y comprometedor como los más recientes de Nintendo. Sí, creo que por lo menos la sensación que yo primero pienso es que la simpleza que tenía este juego, ¿no? Por tener estos espacios que eran como relativamente pequeños para pelear, generaba como una dinámica muy activa, ¿no? Y siempre aquí, 4 jugadores se empezaba a volver siempre una cuestión como realmente encimada y problemática, pero al mismo tiempo patearle el trasero a la gente usando acrylic siempre es un clásico. Sí, claro. Entonces, creo que uno de los temas importantes dentro de esta producción es que creo que va a implicar como el final de una época dentro de los videojuegos, ¿no? Donde todos tenemos discutido de cierre y eso. Hasta el famosísimo Falcon, que muchos lo tocan, pero no han jugado un juego de él. Del F-Zero. No sé si aquí alguno de los invitados quiera compartir algo. Realmente yo... ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Isaac. También soy entusiasta de los videojuegos. Realmente a mí Nintendo marcó una etapa. Yo viví más que nada esta etapa de emuladores de Nintendo 64. Sin embargo, también recuerdo con nostalgia lo que fue Luigi's Mansion y Mario Sunshine. Recuerdo muy bien que justamente cuando estaba este auge de Mario y vendían como tarjetas coleccionables, veías a Mario Sunshine y justamente estos guiños de Luigi Mansion por todas partes. Y creo que sí, GameCube fue una consola icónica en esta etapa de Nintendo, que nunca tuve acercamiento a ella, pero nunca estaba. Bueno, en mi caso, sí, yo sí juego mucho GameCube. De hecho, bueno, yo soy más viejo. GameCube fue mi regreso a los juegos. Exacto. O sea, mi época de jugador fue la época de Super Nintendo. Pero después, por la crisis del 94 y otras cuestiones, me alejé un poco de los juegos y regresé con el Dreamcast y con el GameCube. Entonces, también ahí fue como una etapa interesante. Y de hecho, también fue porque fue la consola que yo tenía cuando empecé a trabajar haciendo juegos. Entonces, también es algo que creo que también sí fue relevante porque como que ya la forma en la que ya los juegos se jugaban un poco diferente. Por ejemplo, digo, sí me gustan mucho los juegos de Nintendo, siempre han mirado como esa actividad sentimental. Pero curiosamente no soy tan fan de sus franquicias más populares, digamos, por ejemplo, Mario me gusta y sí se me hace muy impresionante lo que logró Nintendo con Mario, pero no de mis franquicias favoritas. O sea, de Nintendo mis franquicias favoritas son F-Zero, Star Fox y Metroid. Entonces, de hecho, Smash no. Pero digo, también otra cosa que recordé que es algo muy interesante, de los juegos muy memorables del GameCube, no sé si ya los mencionaron, es Resident Evil 4. Claro. De hecho, cuando lo anunciaron, yo me acuerdo que fue un anuncio súper espectacular, porque Capcom anunció como, creo que eran 5 títulos que según eso iban a lanzarse en exclusiva para el GameCube. Y que, bueno, el que estaba a la cabeza era Resident Evil 4, Resident Evil creo que era el 0 también. Y no te la Y no por ahí se va a Resident Evil 5, que también es así, pasó de noche y no sé si alguien lo recuerde. Y que Hexagon, por ejemplo, que de hecho sí lo traigo. No me acuerdo de otro título, pero sí me acuerdo que fue muy tardío. Y digo, Resident Evil 4 se hace muchísimo hasta ya. Es casi como el escala que no se puede dar. Sí, exacto. El 4, los nuevos, justo estaba buscando como yo que no encontré, pero sí, un gran Resident Evil exclusivo de... Yo lo jugué por el GameCube, pero
están. Entonces yo no lo compré, yo lo tengo para mí. Que también sí, muy buena opción, pero sí ya de ahí. Digo, sigo pedidos de ella también, digo, en su momento sí fue exclusiva por ahí. Sí, justo, para los que tienen dudas de cómo es que el cubito puede tener buenas gráficas, pues aquí tiene un premio, ¿no? Justo el Resident Evil Zero del 2022, las mejores gráficas de un juego por GameSpy. Me pareció como súper interesante cómo estabas mencionando al Dreamcast, como relacionado con el GameCube. Porque, ay, güey, estoy en lo que sea. Sí, entonces son más o menos contemporáneos, o sea, digo, es una generación, pero el Dreamcast salió antes. Sí, pero lo que estaba pensando era justo eso ahorita, justo estaba pensando como en esto de pensar que son las consolas de culto, como el fin de una serie de dinámicas dentro de la industria de los videojuegos. Pienso que son como dos de las consolas que el gozo de jugarlas era de las cosas más grandes y significativas, ¿no? Entonces, me sale pensando como intentando acercarnos a unas preguntas filosóficas. Me pregunto, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Sí hay una cuestión que tiene que ver con algo que yo hemos discutido antes aquí en Nueva York, que es el tema relativo a cómo es que empiezan a darse cuenta las grandes compañías que estos son negocios multimillonarios y que van a tener un efecto dentro de la estructura de todos sus negocios importante. Nintendo, siendo especializada en videojuegos, quiere apostar por los juegos en lugar de por los gráficos. Sony, que está intentando como hacer un tipo de grandes, ¿cómo decir?, coincidencias, ¿no? Porque Sony tiene desde empresas que se dedican a la creación de CGI, entonces tiene industria que está relacionada con las películas, vende televisiones, vende un montón de cosas. Lo que está intentando hacer es entender cómo las ventajas de cada uno va a poder generar ese efecto ya dentro del capitalismo y la venta de estas cosas, donde alguien va a comprar una televisión adecuada para jugar un juego con unos gráficos cada vez más grandes que va a conducir a cambiar televisiones. Los se van a asociar con películas y con metodologías para producir CGI y por eso es que toda la presión sobre el trabajo de cómo ir mejorando las condiciones de las formas poligonales empieza a haber más pasión y más presión. Y esa disputa, por eso queda entre Microsoft y Sony, y Nintendo queda como de otro lado, y Sega desaparece. Sí, de hecho, bueno, sí, justo creo que esta generación sí es muy importante en ese sentido, porque, o sea, Nintendo, pues ahí sigue, pero sí es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque GameCube creo que sí es la última consola en la que se pone como tú por tú con los demás, y después cuando Nintendo dice, pues, ¿saben qué? Yo me voy a otro mercado, háganse ganas y claro, ¿no? Y también eso sí es muy interesante porque aparte, por ejemplo, GameCube, aunque es una consola en su momento pues era nueva, pero realmente la arquitectura que tiene se mantiene también para el boom. Entonces ellos dicen, no, ya no vamos a apostar por un avance tecnológico muy importante, sino vamos a preocuparnos más por un sector de mercado que podemos explotar y que ahorita está todavía verde. De una forma real, las consolas de gráficos de alto nivel, ¿no? Temporalmente ese es Justo ahí yo tengo una pregunta, o sea, como a propósito de la materialidad, lo que implica cambiar, por ejemplo, el cartucho al disco, ¿no? Es decir, o sea, materialmente implica cosas, tanto en las cuestiones técnicas de la producción, como la reproducción, tanto la reproducción de la consola como la reproducción en cuanto a la piratería. Y justamente, o sea, es que estaba yo como haciendo este recuento en las horas anteriores, que me parece interesante la ruptura que hay en Sega, como
que se acaba este tipo de máquina del juego, ¿no? Es decir, como esa consola destinada al juego, y entonces hace un encuentro con el cómputo, ¿no? En este caso con las computadoras. Y a mí me parece que aquí hay como una fragmentación interesante en lo que implicaría, por ejemplo, incluso en las propiedades narrativas, ¿no? O sea, lo que implica que el cómputo es como una visión, digamos, en ese momento, por lo menos para las consolas, completamente estadounidense en lo que implica los personajes, las dinámicas del juego. Y esta consola está como justo en esa ruptura de dejar el cartucho, empezar en el disco, comenzar a apuntar, digamos, un poco hacia un procesamiento distinto, ¿no? O sea, un procesamiento distinto dentro del objeto, pero que al mismo tiempo, o sea, esta otra ruptura, ¿no? O sea, es decir, hoy tenemos, o sea, está Xbox, está esto, pero al mismo tiempo no le está interesando, o sea, ¿qué implica en términos materiales y del procesamiento? No apostar a estos jugadores que se compran el CPU super de alto poder, que estás jugando en una pantalla de computadora, que estás jugando con un teclado muy sofisticado. Y además veo los juegos, ¿no? O sea, a mí lo que me parece son carreritas, ¿no? Pero digo, qué padre que son carreritas, ¿no? Porque la cuestión colectiva, o sea, la cuestión colectiva sí me parece que es distinta en la dinámica del juego, ¿no? Sí. En lo que implicaría los juegos de Xbox, a lo que pueden implicar los juegos de GameCube. Pues bueno, hay varias cosas ahí, muchas cosas ahí de donde cada. Por ejemplo, bueno, Nintendo llega tarde a los discos ópticos, como una generación después. Bueno, originalmente se empezó a llegar del Super Nintendo con el Super Nintendo PlayStation, que al final, bueno, ya nosotros que sabemos que no son. Y Nintendo se rehusaba, ¿no? Precisamente también por la cuestión de la piratería, ¿no? Porque ellos estaban muy reacios a eso de que es que los discos ópticos me quitan como ese control que tengo por el mercado. Y yo no quiero entrarle a eso, ¿no? Entonces, de hecho, justo el que el GameCube en distintos chiquitos también era una medida antipiratería que a lo mejor no era tan limpio, tan reacia, tan dura, pues, pero sí en su momento sí era un obstáculo más para quien quisiera piratear los discos, ¿no? Y de hecho Nintendo pues justamente lo que intentaba era eso, ¿no? Como decir, no, yo quiero proteger mi mercado y estaban muy sujetos a eso. Digo, cada compañía lo intentaba a su manera, pero sus intentos son los que siempre han sido muy celosos en cuanto a su propiedad. Y pues incluso hoy en día como que no dejan que se copien, se oponen mucho incluso a cosas que a veces se pueden considerar conservación, ¿no? Todo esto. Y que, pues, bueno, ¿para qué prohíben estos juegos que no los van a vender? O sea, solamente no quieren que alguien más los use. Es como una reserva cultural de su propiedad no es nada más una cuestión de activos a vender, sino que sí existe como cierto tema de cuidado, ¿no? El cuidado que tiene Zelda, por ejemplo, en Nintendo, o sea, que ha tenido como una conservación y un límite de hacia dónde y cómo se hacen las cosas, es algo, la verdad, que creo que tiene muchísimo valor. Y creo que esto de Sony, ¿por qué Sony sí se animó a lanzar el PlayStation cuando estaba en Nintendo no? Es porque Sony, además de vender el PlayStation, había construido unas fábricas gigantescas para hacer discos, para fabricar discos. Sony en ese momento, al ser uno de los inventores de los CDs, pues obviamente decía, pues yo también puedo vender CDs para las compañías que hacen música, pero también para la gente que quiera quemar. Sí, de hecho, Sony Music eran los que producían los discos de PlayStation. Y era un tema también, sobre todo en la generación de Nintendo 64, por ejemplo, sí pasaba que, por ejemplo, se agotaban los cartuchos y el goce y el tiempo para resurtirlos era muy largo, ¿no? O sea, decir, no, pues lo podemos tener en 4 o 6 semanas. Y por ejemplo, Sony podía resurtir en 1 o 2 semanas. Porque el tiempo de producción de los discos y el costo de los discos también era mucho menor. O sea, hacer cartuchos era caro, ¿no? Por eso era que, bueno, la industria veía esta transición como natural, ¿no? Decir, vamos a hacer un servicio ópticos. Y Nintendo siempre decía, no, pero es que si son discos ópticos, van a copiar, no sé qué, entonces como tenían esa resistencia a ese cambio. Al final, pues, pasó, tenía que pasar en algún momento, pero pues sí, o sea, Nintendo siempre tiene como esa particularidad. También esta parte social, ¿no?
Si vemos, la consola tiene 4 puertos, que era algo que las demás compañías no lo consideraban tan importantes. O sea, desde el 64 ya tenía 4 puertos. Ajá, exacto. Entonces, como, bueno, el Dreamcast también, por ejemplo, traía 4 puertos. El Xbox originalmente no. Ya después cuando tienen controles inalámbricos es cuando ya Puedes meter 4 o 8 jugadores, ¿no? Sí. Pero sí, todos estos temas realmente son parte sustancial como de estas modificaciones tecnológicas que van generando como las dinámicas y posibilidades del juego, ¿no? Sí, y también la parte comercial, porque bueno, como ya mencionabas, ¿no? O sea, Sony con todos sus poderes y bueno, ellos también por ejemplo son copropietarios de la licencia de DVD. Entonces, por eso cuando sacaron Play 2, era así como, pues, le ponemos que tenga DVD, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente decía, ¿por qué GameCube no revoluciona eso? Pues porque tenían que pagar la parte, o sea, para Nintendo eso siempre fue un tema, pero por eso Nintendo se enfoca más en los juegos, o se enfoca en los juegos, y Sony, por ejemplo, pues sí, esto que vende teles, vende los controles, y tiene películas, o sea, todo ese conglomerado es como, ¿cómo lo vamos a explotar? Ah, pues vamos a sacar una consola que no solamente lea juegos, sino que sea un centro de entretenimiento. Y también, por ejemplo, Microsoft también tiene su filosofía orientada a lo que ellos hacían, porque ellos no hacían juegos, ellos hacían software. Y también por eso, por ejemplo, el juego en línea para ellos era súper importante. Entonces también como que entendiendo cuál es la naturaleza de las empresas, también entiendo uno cómo se toman esas decisiones en familia, porque Nintendo con esa decisión. Y ya después, pues, por lo mismo, ¿no? Dijo, pues, bueno, Nintendo desde la época de Game Boy incluso, cuando estaba con Game Boy, ellos tenían como muy claro eso de que ellos no querían como invertir demasiado en tener tecnología de punta, más bien tecnología que fuera barata, accesible, que pudieran explotar y que pudiera redituar bastante bien, ¿no? Es que es la lógica que es Nintendo sigue siendo una compañía de juegos, Sí. ¿no? O sea, no quiere ser una compañía tecnológica. Es que vuelvo, o sea, ¿cómo empezó Nintendo? Nintendo, de hecho, es una compañía súper antigua. Ajá, ¿no? o sea, es una compañía de juegos. De juegos, cartas para jugar. Su idea del juego es completamente distinta y creo que se nota en las dinámicas y en las propuestas. Sí. O sea, eso a mí me parece como una cuestión cultural bien interesante de incluso la relación que implica tanto al interior de la pantalla, o sea, es decir, los jugadores con los controles como afuera, ¿no? Es decir, son cosas que a mí me parecen muy relevantes y que siento que justo hacia la PC se va por un camino completamente distinto. A mí me gustaría comentar, o sea, que yo siento que Nintendo vive como en una contradicción consigo mismo, que ya se quiere resolver, porque como lo decían, pues empezó siendo una compañía de juegos con una filosofía específica de hacia qué público y cómo jugarlo, pero a la vez tenemos pues las consolas y las consolas tienen que vender, ¿no? Y podemos sacar Resident Evil 4 en GameCube, que va completamente en contra de lo que los juegos diseñados por Nintendo quieren hacer, ¿no? Yo creo, volviendo un poco a lo de Super Smash Bros. Melee, yo creo que lo ilustra muy bien, porque fue un juego tan exitoso que incluso es molesto, o fue mucho tiempo molesto para Nintendo. Muchos jugadores empezaron a tomárselo demasiado competitivo, y pues a Nintendo... No, ¿cómo crees? Pues Nintendo, específicamente Sakurai, que fue el que diseñó Super Smash Bros., él quería una experiencia de juego de pelea que fuera muy amigable y que no tuvieras que saberte 1000 combos y pues estar como a la altura, ¿no? Como de la competencia, sino que simplemente cualquiera pudiera agarrar un control y estar más o menos parejo con los demás. Pero lo que pasa es que Smash Bros. Fue tan exitoso, específicamente en la escena competitiva, que pues por mucho tiempo estuvo peleado con la filosofía de Nintendo. Entonces yo creo que ahí se vive una contradicción en la compañía entre los juegos que ellos quieren diseñar y cómo quieren que se jueguen específicamente, pero también sus consolas tienen que vender por su parte pues juegos de todo tipo, ¿no? Entonces pues se me hace muy interesante cómo no pasa, por ejemplo, tanto esto con Xbox, así que no son propiamente desarrolladores de videojuegos, sino simplemente pues aquí quedamos en medio y que los desarrolladores vayan viniendo y lo que pega, ¿no? Bueno, por ejemplo, una cosa que decía mucho es de que es muy complicado, bueno, a lo mejor ha cambiado también con las generaciones, y justo también porque Nintendo es una compañía muy tradicional y muy familiar, porque la fundó una familia de Yamaguchi en el siglo XIX y fueron los dueños
aún siguen siendo los verdes, pero pues ya hasta este siglo fue que el presidente de Nintendo ya dejó de ser uno de los Yanovich, ¿no? Entonces, siguen teniendo esa visión como muy conservadora, y justo lo digo, ya se han adaptado, como decías, un poco a las dinámicas ya más recientes, pero sí es una compañía que tiene como muy establecidos. Todavía te queda interesante que le podamos llamar conservador, ¿no? O sea, es decir, porque para mí, los más conservadores es todos los productos estadounidenses, ¿no? Bueno, algo que como tomar en cuenta es Y no novias. bueno, yo me llamo David, igual es amigo del comediante que estaba acá, y hay un comentario, creo que es algo que mencionan, que es de que es conservador, es algo muy importante considerar es de que es una empresa japonesa, y considerar la cultura japonesa, de que son una cultura muy conservadora. Tradicionales. Es que para mí sí es importante cómo utilizamos esos conceptos, porque en términos políticos pop hay una forma de entenderlo y es una occidentalización del concepto muy tremenda, ¿no? Entonces, justo cuando estamos hablando de esta cultura es que estoy pensando en la propuesta de Yukui de entendamos que lo tecnológico tiene una carga moral, ¿no? Entonces, entendamos que es una cosmovisión distinta y por eso creo que sí es importante separar, porque si no parece que hacemos como la tabla rasa gringa, ¿no? Y entonces todo lo que no entre en los términos de avanzada democrática gringa es conservador, ¿no? Entonces, y creo que justo GameCube lo que nos permite pensar, o Nintendo lo que nos permite pensar es como un ecosistema distinto. Es una filosofía dentro del desarrollo de videojuegos, como de consolas muy distinta al genérico, por ejemplo, hemos considerado como el desarrollo de videojuegos como occidentales, que luego llegan los problemas de el juego sale el primer día con un parche porque el juego no corre bien, como el famoso No Man's Sky o el Cyberpunk, por ejemplo. Mientras que vamos a cultura oriental, eso no sucede, o sucede algo mucho menor, como From Software con sus famosos Dark Souls, o Nintendo con Mario y todas sus sagas. Ves que están muy bien detalladas, muy bien desarrolladas y te dan un producto final. Chance con un DLC o algo así, pero es algo que tiene sentido. No es algo como más occidental que se dedica mucho más al capital. Sí, incluso eso de los DLCs también es algo que Nintendo se resistió por mucho tiempo a hacer, ¿no? Sí. Pues, me parece extremadamente interesante lo que estás diciendo, porque esta cuestión de lo conservador dentro del mundo de los videojuegos. Creo que puede ser como visto como eso, como tú dices, ¿no? Una cuestión cultural donde este mundo japonés se encuentra con el occidente, porque al final del día hay muchos juegos de Nintendo que están basados sobre la interpretación japonesa del mundo occidental. Desde Mario, ¿no? Que es una figura súper rara, es un plomero que se mete por unos tubos, un plomero bigotón italiano que habla así como, ¿no? Y se va y se mete pero tiene que ver con una interpretación de este mundo occidental, ¿no? Las figuras y todo eso, pero por otro lado, Cuba es una figura súper tradicional japonesa, ¿no? Tiene que ver como con los Sonics y con la representación de los demonios japoneses, ¿no? Los cuernos, el caparazón con picos, todo es un monstruo muy proveniente de la cultura japonesa. Y siempre existe como esa tensión, ¿no? Pero como tú dices, la occidentalización, por ejemplo, en Zelda, todos los criterios de armas son completamente occidentales, las armas, las espadas, los escudos, todo lo que se produce tiene que ver, y hay un montón de juegos que tienen que ver eso. Los personajes de Resident Evil, o todo eso tiene que ver con figuras occidentales, no son los policías, Jill Valentine, son estas figuras muy occidentales, pero que siempre provienen como esta visión japonesa que está intentando como comprender y rearticular el pensamiento occidental. Y es muy curioso que sucede no dentro de una proyección cultural como podrían ser novelas, libros, que sí los hay, ¿no? Por ejemplo, Mishima escribe libros sobre este conflicto entre lo occidental y lo oriental, pero lo que sucede con los videojuegos es una representación y una relación con Occidente a partir de los videojuegos. Y por eso es tan complicado entender si es conservador, tradicional,
o cómo funciona, porque está como en una, o bueno, esa sería mi perspectiva, como en una hibridación, porque sí son personajes occidentales, pero no están diseñados por los occidentales desde la perspectiva occidental. Sí, incluso de Zelda en particular, que dices, es muy curioso porque Zelda, a fin de cuentas, pues está inspirado en estos juegos anteriores ya sobre fantasía medieval. E incluso, si le rascamos, queremos hablar de Dragon, donde en su momento fue... Esa es mi opinión general, que para hablar de videojuegos hay que saber hablar de cuantificación y narratividad, que está basada en Dungeons and Dragons, en roleplay games. Sí, exacto. Y bueno, de ahí justamente se deriva, bueno, o sea, justo lo que mencionas, ¿no? Esta interpretación que tiene los autores japoneses o los diseñadores japoneses de todo ese conjunto de libros y ficciones fantásticas, ¿no? Entonces, también es muy interesante cómo, pues, cómo lo digieren, ¿no? También. Incluso los monstruos que presentan, todo es una hibridación entre estos sistemas, ¿no? Sí, de hecho también bueno, hay un video ahí de Extracredit de hace varios años que hablaba sobre el mito de la pistola, de por qué, por ejemplo, en Estados Unidos son tan populares los first person shooters, y por qué en Japón eso nunca ha sucedido. Y decía, pues es que dada la percepción que tenemos, bueno, que tienen los japoneses y los occidentales de las armas, y en particular los estadounidenses, es muy distinto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para... Sí, exacto, o sea, en Estados Unidos... El fetiche de la pistola. Sí, porque mencionaba, por ejemplo, personajes como Mega Man o como Samus, que se significa que su arma es parte de ellos, es parte de su traje o de su persona, ¿no? Porque el arma en las culturas occidentales es parte del guerrero, ¿no? Hay una filosofía detrás del uso de las armas es como que tengan una ya. Entonces también eso se ve reflejado también, o sea, incluso de manera muy intencional, o sea, también es muy interesante. Y en cambio en Estados Unidos el arma es una herramienta para muchas cosas, ¿no? Entonces, y otra cosa que me parece interesante en toda esta concepción de Nintendo sobre las armas, específicamente, que creo que es más notorio hoy en día con el nuevo Zelda, es que las armas, los japoneses decidieron que tienen menos valor. Digo, toda esta tradición donde dentro de Zelda la Master Sword era acumulada, pero todas las armas las acumulabas. Ahora todas las armas en los nuevos Zeldas de Switch se destruyen. No puedes acumular armas. Las armas no son algo ni para que te vanaglories, ni para que pienses que es lo más importante. Probablemente es inclusive más importante todo el mejoramiento de las armaduras con las Great Fairies. Hay ciertas armas, una o dos, ¿no? Está la Master Sword, puede ser como la espada Gormón y la espada de los Sora y todo eso, pero hay una limitación y una modificación de qué es lo importante. Y también, qué son las cosas que tienes que hacer, porque como tú dices, la tradición de los juegos siempre es mucho como esa tradición de golpeas, matas, haces algo y llegas a algún lugar. Ahora ya con la modificación de los juegos, que pueden ser como Minecraft o Roblox, Nintendo está atreviéndose a hacer una reconsideración de su ética dentro de los juegos a partir de una visión donde las armas no pueden ser lo central. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien ha visto que existían ya desde algunas de estas versiones de Zelda, de algunos videojuegos japoneses que siempre las han interesado tener como una disputa con las armas por la terrible experiencia de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y que saben que las armas es algo que tiene ese efecto, es parte de esas contradicciones que están en todas estas prácticas. Pero ahora, por ejemplo, el nuevo Zelda, yo estoy muy impresionado. Apenas, ahorita es cuando lo estoy jugando, no lo puedo jugar cuando lo lanzaron, pero lo que más me impresiona es eso, cómo hay tantas misiones que están en ayudar a alguien más, ¿no? Ya no pegarle, matarlo. Entonces empieza a ver estas diferencias sobre qué es lo importante y cuáles son las cosas que vamos a evaluar a partir del diseño de juegos. Donde Nintendo tiene una visión específica donde se puede hacer notoria esta ética y esta modificación política sobre los juegos, que todavía dentro de la dinámica que está en otras consolas no se puede. Y creo que todo esto es parte de esta apertura de esta noción de culto que podría haber sobre el GameCube y que tiene una referencia a la lógica de Nintendo más allá de una noción de conservadurismo como una relación con el juego, pensar las cosas que están pasando tecnológicas, pero llegar a una consolidación de cómo volverse una experiencia
les podemos decir casuales, pero en realidad es gente que quiere jugar y no quiere volverse hardcore, ¿no? Más bien diríamos no hardcore. Yo diría eso, ¿no? Más que casuales diría no hardcore. Porque la cantidad de horas que tienes que jugar un juego como Z, no sé si puedo decir que no es hardcore. Sí, pues es que también es como dentro de esta evolución, digamos, de los videojuegos, es como esa diversificación de tipos de juegos o de actividades que alguien puede hacer en los juegos. Digo, que por sí la clasificación de hardcore y casual, pues como que queda muy corto ya en muchos casos. Entonces yo, vamos a algunos pero bueno, hay una clasificación de un estudio que hizo en el 2011, creo que como que nadie la retomó, pero tenía cosas interesantes porque justo como era cuando ya estaba el auge de los móviles y los juegos de Facebook y todo eso. O sea, como que ellos sí estaban considerando otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, decía, es que la gente que juega estos juegos a lo mejor no se consideran hardcore, pero justamente le invierten muchas horas, por ejemplo, en un trabajo de entonces, o sea, no pueden decir que es un jugador casual. O también el asunto del cambio generacional, con lo que ahí me identifiqué mucho porque dice, bueno, ¿qué pasa con los jugadores que en su momento, en su infancia o en su juventud, jugaban mucho, pero ahora ya crecieron, tienen responsabilidades, les siguen gustando los juegos, pero ya no tienen tanto tiempo para jugar? Mamá, quiero trabajar, pero quiero jugar. Entonces, pues es otro perfil en particular, ¿no? Dice, bueno, es gente, por ejemplo, que está dispuesta a pagar por un juego, pero ya no le va a invertir las horas que le invertía antes y va a preferir juegos que no sean tan caros. Entonces digo, ok, está interesante. No sé si nos decía, pues que son hardcore ya. Sí. O como te digo, en mi caso, ¿no? El juego es que dura muchos meses ahora. No tengo tiempo. Entonces un juego como Zelda, que es larguísimo, que alguien, o sea, que 1000 personas ya se olvidaron de él y ya se acabó, eso ya fue. Para mí es, ¿cómo si tengo que jugarlo durante como 3 años para poder acabar? No, y ahorita la venta de juegos es abrumadora, ¿no? Entonces, para estar al día es súper complicado. Y eso solo considerando juegos pues, AAA, considerarlos sin. Como por ejemplo, bueno, yo pues, justamente terminé de jugar el Signalis, que es indie, es estamos hablando de juegos AAA, de AAA de empresas. Estudios grandes, con dinero y que sacan juegos que tienen publicidad, trabaja mucha gente dentro de cada una de las producciones. Sí. Eso se considera como los indies. Y también ahorita que se me hizo curioso que estaban mencionando sobre la cantidad de tiempo, de cómo es que las industrias han cambiado su enfoque de juego por servicio. De, como por ejemplo Fortnite, League of Legends, ya no ciertas empresas ya no apuestan por juegos ni cortos ni largos, sino por sesiones. Yo tengo una pregunta, y esta es mi visión. ¿Fortnite es un juego o es una operación financiera? ¿Qué porcentaje del tiempo se pasa haciendo operaciones financieras, ya sea con skins o modificaciones y eso? Y tiene que ver como con esa parte de preparación. ¿Se me puede? Es que ahí, por ejemplo, creo que estaría padre comenzar a hacer una exposición innovadora de ver cómo hay esas bifurcaciones de las misiones del juego, ¿no? O sea, creo que sería algo interesante de, digamos, como poder estructurar visualmente, primero, para empezarlo a pensar, porque, o sea, justo Juan Pablo quiere hacer su tesis, está pensando como en los juegos que utilizan los niños para estar entretenidos. Pues una de las preocupaciones de Juan Pablo es que se gasta mucha lana, ¿no? Pero la martela y como un juego de canica. El juego como servicio empieza hasta los y pues cambia. ¿Quién quiere perder? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Sí, está de acuerdo. O sea, por ejemplo, yo el hecho de tener estos juegos sin tener una licencia de nada, haber pagado una membresía de nada, tengo la consola, lo pongo, lo podemos jugar. Sí, es preocupante que si todavía hay servicio del juego. Exactamente, ¿no? Que por ejemplo, eso es algo bello que tiene el GameCube, que como no le fue tan bien a esta parte de juego en línea, juego que tienes para GameCube, juego que puedes seguir aprovechando al 100%,
hasta hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un trauma con un juego que se llama Mirror's Edge, que tiene trofeos que están bloqueados porque los servidores ya no funcionan. Es un juego tan viejo, ¿no? Entonces, si tú lo compras, esa dependencia de un servicio en línea hace que no lo puedas ya vivir al 100%, completar al 100%. Y justo, como muy bien mencionabas, esta es ya la última generación donde todo como que está encapsulado de esa forma. Y regresando a esto que comenta María Elena de ¿no? Yo me acuerdo que como buen centennial, todavía busqué mi Diablo 4 en físico y pues no, o sea, sí existen objetos de la colección, no sé qué, pero ya no hay, y se me causa un poco, ¿no?, de ansiedad de no tener ahí mi juego físico, ¿no? Cuando pues, la norma ahorita es de que los juegos están viviendo en un servicio que si deja de funcionar, pues también pierdes el juego, ¿no? Y también hay y van a dejar de funcionar. Sí, va a llegar un momento donde no haga sentido seguir manteniendo los servidores. Sí, no, simplemente es así como, pues es que hay que sacar nuevos juegos, esto ya no lo juega tanta gente, ya le damos plan, y esos servidores los usamos para nuevos juegos. Aunque la idea de juegos como League of Legends o Fortnite es qué tanto podemos seguir manteniendo vivo el formato, el modelo, hasta dónde. Sí. Y vamos a hacer otro DLC, otra campaña, otra temporada, otro concierto de Travis Scott, para poder ir ordenando que el espacio mantenga cierta vigencia y significado de tal forma que no apaguen los servidores. Sí, no, y es que aparte, o sea, justo ahora, ya casi todos los juegos ahora quieren ser probables, o sea, de que tienes que jugar todos los días y mínimo 1 o 2 horas, porque aparte hay eventos. Y desde el primer día, porque si no, no agarras experiencia y te quedas atrás y vas a empezar a caer y te matan, caes y te matan. Y eso es parte de la idea de por qué es un modelo financiero Fortnite, porque Fortnite vive de eso, de todo, o sea, no vive de los hardcores que son buenísimos y construyen lo que sea y se suben y disparan, no, viven de todos los ingratos que se meten y no, o sea, y otra vez esperar la siguiente oportunidad, ¿no? Y entonces, dentro de todo esto es un modelo financiero, la frustración y que la gente siga diciendo, bueno, no soy bueno, ahora tengo que comprar esto y esto y esto y esto para poder competir. Sí, a fin de cuentas, el modelo es que el jugador tiene que invertir tiempo o invertir dinero. Y vamos a diseñarlo de forma de que se vea obligado a invertir dinero, ¿no? Entonces, algo importante sobre eso es de que hay investigaciones sobre lo de tiempo y juego, y normalmente las razones por las que los juegos que son gratuitos de ese tipo de servicio ocupan mucho tiempo es que mientras más tiempo tengas, más probabilidades tienes de comprar algo a la larga. Por ejemplo, es una inversión. Tu inversión de tiempo es de que gasté 1000 horas jugando League of Legends y no voy a dejarlo ahorita porque ya gasté 1000 horas. Entonces, es algo que voy a seguir jugando, entonces, ¿por qué no le pongo más dinero? Es una cosa de... Pero bueno, es algo incluso interesante en el sentido de los videojuegos, bueno, sobre los juegos por servicio, de cómo se estudia la mente, de cómo se nos manipula en el sentido de sin que nosotros nos demos cuenta de ciertas cosas para comprar skins y todo. Y también algo que estaba pensando, que estaba mencionando, es cómo hacemos que mecánicamente el juego como por servicio sea interesante por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, lo que llega... que tiene, no sé el nombre, pero que tiene un nombre de que mientras más tiempo lleve pasando, como Yu-Gi-Oh, de que mientras más tiempo llegue pasando, las cosas van a ser más exageradas, más redundantes para mantener la atención, porque no puedes reducirlo, porque es lo viejo, entonces no así de hacia arriba. Entonces, creo como que son puntos interesantes sobre como, los juegos como servicio y como tanto tecnológico, porque en una época como de la GameCube no se podía llegar a hacer eso ni de broma, tanto como monetizar tantas transacciones. Técnico, creativo, porque ¿cuál fue como el primer videojuego que fue como servicio que le dio como el pistoletazo de salida? Seguro fue un juego de EA Sports, pero no sé. Pues, bueno, como que todo este boom empieza por ahí de 2006, con el Wii,
pero también empieza con los juegos de Facebook y luego con los smartphones. Entonces, por ejemplo, Farmville fue también de los no el primero tal vez, pero sí de los. Pero no fue eso ya después de World of Warcraft. Bueno, creo que como, no, sí, como suscripción. Sí, yo llevo fue así, que a la fecha todavía sigue funcionando y hay una economía además, ¿no? O sea, uno puede tener un empleo en un videojuego y de verdad que puede dejar muy bien, eso es algo muy chistoso, ¿no? Que hay incluso, hay como granjas de personas que se dedican a farmear cosas, ¿no? Y ya te venden tanto de tanto, pero son personas incluso a veces explotadas, ¿no? Entonces, es una cosa tremendamente paradójica como un juego pierde su naturaleza exclusivamente de juego y termina siendo un ecosistema como Fortnite, ¿no? Donde hay conciertos. Counter-Strike, pero a la propia economía. Claro, sí, totalmente. Y por ejemplo, retomando ahorita lo que decías, pues un juego por servicio también te permite venderlo incompleto, ¿no? Algo que es muy bello de esta época es que tú compras un juego y compras 100% ese juego. Ahorita con los accesos anticipados y los DLCs y todo esto, pues una empresa puede ser tan cínica como para venderte un cuarto de un juego, ¿no? Monetiza y sigue desarrollando a medida que tú estás completándose un cuarto de juego, ¿no? Entonces ha cambiado tanto el modelo que incluso esto de las exclusivas para consola es algo que está en crisis, ¿no? Cada vez son menos los juegos exclusivos para consola. Y bueno, ya con la llegada del gaming, más de PC, más de móviles, ¿no? Pues las consolas sí están muy amenazadas ahorita. Siguen pensando en cómo sobrevivir en este entorno en el que justo los juegos por servicio son pues, flexibles en plataforma, ¿no? Y en la forma de mantenerte ahí, que no necesitas comprar ya una consola, ¿no? Entonces ahorita la gran pregunta es... Espérate que salgan consolas que compitan con el Vision Pro. Porque Apple va a intentar sacar más juegos. Pero Sony obviamente va a intentar sacar algo que compita con eso. Microsoft, dentro de la economía, pensando dirigida a los metaversos y a todo lo que puede servir como realidad virtual. O sea, otra vez el dispositivo durante un tiempo va a tener una relevancia, porque jugar juegos en un Vision Pro o similar contra una PC, ahí sí va a haber una diferencia. O sea, que solamente puedas con tus manos, con tus ojos, utilizar todos los controles y que ya, o sea, no me importa qué bonito sea tu teclado y que las teclas regresen tan rápido y tan veloz, tu procesador y la computadora que hayas desarrollado tenga capacidad de procesamiento tan lista. Hay tanta capacidad de procesamiento en las granjas de servidores que tú tengas una computadora super chestísima. ¡Qué padre! ¿No? Alguien que juega en el nube puede utilizar todo el poder del GPU que necesita y del CPU dentro de las granjas de servidores. Y si esto es un juego fácil, no necesita poco. Y si es un juego con las gráficas así impresionantes, no importa, tenemos capacidad para hacer eso. Va a haber ciertas cosas donde todavía las tarjetas de video y eso van a tener una influencia, pero dentro de estos lentes puedes ver cosas en dimensiones que son que van a engañar a tu cerebro, que van a modificar la capacidad de percibir el espacio de tu cerebro, no solo de tus ojos. Sí, y en ese sentido sería interesante ver cómo va a seguir jugando Nintendo, ¿no? Porque ya tiene un historial bastante bueno de este ecosistema que menciona Marat, que puede ser bastante intimidante, ¿no? Tenemos una tecnología más que de punta, así que se dispara sintéticamente a lugares que todavía ni siquiera los que están haciendo la tecnología saben hacia dónde se dirige. ¿Cómo Nintendo juega ahí? Y justo lo tomamos lo que comenta Marilena, ¿no? De una empresa que sí siempre ha tenido la bandera de nosotros sí somos los de los juegos, no los de ya tenemos una tecnología y le ponemos juegos a esa tecnología. Se va a hacer algo interesante ver cómo juega Nintendo ya este juego. Sí, a mí me gustaría decir que justo Nintendo parece
como que su prioridad es filosofía de lo que es el juego, y la tecnología que utiliza para hacer sus consolas se suscribe a esa filosofía, en vez de, como tú dices, pues tener ya así mejor rango de video, no sé qué, y luego ya que la desarrolladora haga, no sé, God of War, o sea, ¿no? Se ve muy bonito. Pero Nintendo yo creo que pasó desde la Wii, como que se dio cuenta que pues ya no le convenía tanto competir de todo en esta experiencia estandarizada que estaba haciendo las consolas del mismo mano, ¿no? Y de que más o menos, pues antes sí había diferente catálogo de juegos, pero pues el shooter era el shooter, ¿no? Y más o menos se parecen todos. Y la Wii, pues presenta otra corporalidad con los controles, ¿no? O sea, que pues en ese momento les funcionó muy bien, ¿no? Porque pudo haber salido muy mal. Pero eso es de el control, ¿no? Bueno, pero el control de la Wii, por ejemplo, es muy diferente con otras funcionalidades que PlayStation y Xbox no tuvieron en ese momento. Y muchos de sus juegos, o sea, la Wii no, o sea, es muy difícil, por ejemplo, hacer un buen, o sea, como piratear juegos de la Wii de una manera exitosa, porque luego muchos de esos juegos necesitan ese control de movimiento que no es lo mismo que piratear un juego de la Xbox 360 que cualquier mando ya. Entonces, pues no sé, tal vez sería interesante también analizar desde el nacimiento de las compañías, Sony siendo una empresa de tecnología y que esa es su prioridad, básicamente utilizar todos sus procesos y luego vemos ahí cómo los aplicamos. Y Nintendo, una filosofía de la experiencia del juego que ellos tienen, y de ahí pues, partimos, o sea, para ver qué tipo de hardware nos funciona. Ahorita que mencionas lo de precisamente es algo que es muy interesante. Bueno, el control de GameCube ha sobrevivido de gran medida por los jugadores de Smash. Yo lo considero que es uno de los mejores controles, aunque obviamente no es el dato para todos los juegos, pero funciona muy bien para muchos. Sí, el botón principal tiene la relevancia de ser un botón único, en lugar de ser uno más dentro del mismo sistema de botones, pues, es importantísimo. Igual el mando secundario. También como una parte de hardware y lo que hablabas de hacer dónde está la tendencia de juegos, a mí me parecería interesante justamente ver estos nuevos desarrollos que hay en torno a videojuegos como la aumentada, aunque también lo único que es un poco perturbador, o sea, si de por sí hablamos de juegos de servicio y el análisis de datos de su público objetivo que hay para lograr tráfico de volumen de Fortnite. Esto solamente es una pantalla jugando, ahora pues con estos sensores y estos hardwares que van a estar incrustados en su cráneo y quién sabe qué información van a poder estar analizando en su campo visual, también es un poco perturbador a dónde van a llevar nuestra experiencia y lo que van a hacer con nuestra información. O sea, yo creo que es como un poco turbio y también emocionante, porque pueden seguir innovaciones muy locales. Sí, pues justo en esta parte de las interfaces, esta época creo que fue como la época dorada de consola control, ¿no? Multijugador local. Todavía me tocó jugar cosas de torneos así, ¿no? Nada en línea, ¿no? Y si era algo ritual que siento que a veces lo que está en línea no lo tiene, ¿no? Y justo retomando esto que comentas, al menos yo sí creo que la interfaz delimita un espacio en donde empieza algo, donde termina algo, y ya cuando estos límites empiezan a ser cada vez más difusos, pues si uno cuestiona, justo si no se trata de otra transacción monetaria que ver mal, ¿no? Y si los juegos no son más bien un pretexto o el disfraz de algo todavía atrás, una intencionalidad que ya no se alcanza a ver, ¿no? Y creo que sí. Esos juegos son así, es farming creciendo. Bueno, no, por eso estamos aquí, ¿no? Igual nos tenemos comentarios de los que nos están viendo. No, de nuestros 500,000 seguidores. Pero a lo que iba es que muy personalmente yo confío más en Nintendo
en ese sentido que en otras empresas. Porque las otras empresas sí están pensando como es un aspecto más de todo lo que somos y Nintendo estuvo dedicarse a esto. Bueno, uno diría, sí están viendo genuinamente algo que está creado para pues, un jugador. Ahí solo que es un jugador no consumidor y siempre, en pocas palabras, mi punto es, me cuesta menos trabajo pensar que soy un jugador en Nintendo que en Xbox o en PlayStation, donde sí me siento un consumidor, ¿no? Y ahí entra este tema de jugador-consumidor, el jugador que consume, el jugador que juega, consumir es jugar también, y cómo lo hacemos para que quizás, y bueno, ya se hace, ¿no? Gamificación, todas estas cosas, que María Elena me encanta la gamificación, muchísimo al respecto, fan número uno, ¿no? Pero cómo hacemos que consumir más bien parezca que estás jugando, pero a eso me refiero, ¿no? O sea, podemos hablar de un juego puro o de un juego que ya está contaminado con intenciones capitalistas, con un enfoque de no eres un jugador, es un consumidor y te hacemos sentir un jugador, ¿no? Entonces, la verdad es que el GameCube es de estas consolas que me dan una nostalgia de una época dorada en la que pues, existían juegos 100% diseñados desde que eres un jugador y desde ahí, pues sí, claro que te voy a arrancar porque como empresa tengo que sobrevivir, ¿no? pero eres un jugador, no es un consumidor, ¿no? Ahí no sé, abro el micrófono. A ver, te matan. Sí, Digo, antes de la evolución de la industria, justamente en la parte de la monetización. Justo estaba contando ayer con mis alumnos de cómo cambió la industria en el sentido de que, bueno, es muy famoso este dicho, ¿no? De que en los videojuegos hace más dinero que el cine y la música, como que si no se te fue. Pues es que lo que también pasó es de que los esports, es algo de los esports, y hay más gente que se dedica a eso a cualquier otro deporte. Luego, pero pues también resulta eso de que, pues es que en los 90, por ejemplo, hacer juegos era muy barato. A diferencia de lo que estaba, ya son muchos de bueno, obviamente no todos, pero existen superproducciones como Grand Theft Auto, que pues, de los juegos más caros que se han hecho los últimos. Pero justo como que decíamos, la industria del cine, no sé, hacemos una película, nos cuesta en ese entonces 40, 50 millones, y si nos va bien, recaudamos en taquilla casi 100, 120 millones, ¿no? Ese es el negocio, ¿no? 50% de la nación. Pero luego nos expliqué, ¿cuánto cuesta hacer ese juego? Pues nos salió como 1 millón, ok, o sea, mucho menos. ¿Y cuánto recaudaron? Como 100 millones. O sea, oh, ok, entonces el margen de ganancia era así increíblemente alto, ¿no? Entonces fue cuando como que se sofisticó la parte de negocio de los juegos y empezó a crecer la industria del juego exponencial. Y bueno, todo esto desde la primera década de los 2000 creo que fue cuando empezó como a pensar esto. Justo ya, con esto de esta época de GameCube, y justo llegamos a estos modelos de negocio donde hacer cosas es súper caro, o sea, tener esos juegos como servicio tampoco es que está barato, son juegos muy caros porque requieren pues toda la parte tecnológica y darle el mantenimiento todo el tiempo, o sea, ya estos procesos de hecho también me acuerdo con los alumnos que tenemos producción, donde tenemos alfa, beta y release, eso pues ya también ya es un poco de lo atrás, porque el desarrollo es constante, o sea, todo el tiempo tenemos que estar subiendo nuevo contenido, ¿por qué? Porque justo es para que ya se mandó de que para mantener a los jugadores del juego necesito darles nuevo contenido, porque si no se hace viejo, ya la gente se va a morir. Entonces todo el tiempo tengo que estar agregando cosas, entonces eso es un proceso muy caro. Entonces ya ahorita es como, ok, sí puede ser un negocio, pero ¿quiénes son los que están haciendo el negocio? Porque por ejemplo, yo estoy haciendo los tops de los juegos que más dinero hacen en el mundo. La lista ha permanecido casi inalterada en los últimos años, o sea, en años antes se hagan juegos nuevos, casi los que están en los lugares, Pokémon los que están en los lugares, los Clash of sigue están en los lugares. Entonces, como que el negocio sí se ha posicionado muy bien, y así como vamos a sacar los dinero, hay que vender DLCs, hay que vender pases de batalla. Entonces, es como todo esta parte donde justamente es más lo que se ve en el negocio, porque aparte ya es así como todo el tiempo está cobrando algo, todo el tiempo quiere vender algo, está cobrando como que es muy exclusivo, que
Entonces, sí es como muy desgastante en ese sentido, ¿no? Incluso como que se pierde esa carencia, ¿no? De la experiencia donde, pues yo me siento bueno en el contigo de los demás, ¿no? O sea, yo no estoy preguntando que si tengo un plan de tarjeta que no voy a pagar, pues no, estoy jugando, o sea, no quiero. Y que incluso también todo eso que pasó con los NFTs y eso, también es como otro, bueno, como toda yo creo que es un proceso más centralizado. Porque, pues sí, o sea, en el momento en el que tú estás pensando más en cuánto yo lo voy a hacer, pues ya no existe el juego. Hay alguien que dice que si yo busco información sobre cómo se juega ese juego, lo único que encuentro es cómo ganar dinero. Entonces, claro, no cae por todo. Sí, sí, o sea, todo esto que dices creo que es parte de una visión cultural que se ha modificado para los pueblos, ¿no? Creo que los que están intentando, bueno, primero analizado es esta serie de televisiones más bien, pues, que está en Apple, ¿no? Que justamente es como la atención entre diferentes grupos generacionales y diferentes perspectivas que están en el desarrollo del juego, ¿no? Y que está, por ejemplo, está el inventor del juego, que se siente como un dios ante el juego, ¿no? Y que contrató a un escritor de ciencia ficción que ya tiene casi 90 años como su creador de narrativas y de narrativas y de ideas. Y por el otro lado están los financieros, que lo único que están pensando de cada vez que alguien dice cualquier cosa es como esa idea, por más creativa, más narrativa, más rica, más humana que sea, ¿cómo se puede convertir? Y el problema empieza a caer en ese tipo de relaciones. Lo que decía yo, ¿no? O sea, sí me venden el juego, me venden la consola, me venden los controles, no quieren que copie los discos. Pero en el momento en el que yo me siento a tener un contacto con la herramienta, en ese momento el espacio es un espacio de juego. No es que quede exento, que sea una experiencia que está fuera del mundo del capitalismo, pero hasta dónde está el límite de, como tú dices, ¿no? De que a medio juego me diga que puedo comprar un arma que me va a volver Juan de los Nobles, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya en la experiencia financiera se mantiene en el juego. O es más difícil de separarlo de la experiencia del juego. Entonces, eso creo que son cosas que son consistentes, que son problemáticas, ¿no? Pero pues también es cierto válidas en una referencia a esta cuestión de los juegos en línea, es cuando están buscando, hay debe hacer un internet libre, ya que los spoilers durísimos de Silicon Valley, bueno, ya se hace 10 años, entonces ya no. Y entonces lo que hace es que quiero hacer internet completamente descentralizado. Entonces, en ese internet descentralizado, las cosas que hacen es que no van a recabar datos. Pero el que se empieza a volver su principal elemento de este internet descentralizado es un videojuego. Pero yo soy datos. Y todos los datos, podemos mantener todos los micrófonos abiertos todo el tiempo de registro, todo lo que dice todo el mundo, todo el tiempo. O sea, yo tengo todo, ¿no? Y entonces deciden, como para meterlo y deshacerse de él, hacer como tienen como una inteligencia artificial y analizar los datos de él, no de todos los videojugadores, que es el tipo es una persona negativa y que debería ser corrido de la compañía. Lo que hace el tipo inmediatamente y monetizarlo, ¿no? ¿Cómo monetizamos poder analizar todos los datos de todos los jugadores? Porque ya lo hicieron, ya lo intentaron, ahora vamos a usarlo para eso. Entonces, la discusión del videojuego alrededor de Silicon Valley nunca es el juego. Siempre es sobre cómo se pueden aprovechar los datos para aumentar el consumo. Sacan su visión y es que alguien está hablando y dice, que no una pizza de Domino's, y aparece una pizzería en un videojuego y una capacidad de consumir, ¿no? Entonces empiezan a volver como ese tipo de preguntas que creo que por eso es que tanto el game como Dreamcast llegaron a ese punto como tan conflictivo, donde llegaron como un nivel de expresión creativa y de videojuegos super alta, pero también fue el límite de una experiencia. Esto de los cuadricuerdos, poder sentar con tus cuates a jugar en el mismo lugar, es algo que cada vez desaparece más, jugamos más en línea, todo eso. Y por lo menos yo, tal vez la que tuve con muchísimo, por lo mismo, la cuestión de jugar
Jugar en casa con un grupo de amigos y sentarte y disfrutarte tan a gusto, ¿no? Es algo que se pide, ahorita que estábamos hablando del Smashing, podríamos contar tan sencillos como, no, este es el Smashing. Y hay prisas, ¿no? De echar, matar, y una serie de experiencias, una serie de posibilidades dentro de la que era los videojuegos, que tal vez ya una parte queda como acordarnos, y en otra parte es cómo podemos todavía enriquecer esas experiencias de jugar comunidad y con otras personas que a veces sentimos que quedaron paradas, como todavía acá, ¿no? Yo sigo disfrutando, o sea, yo siempre creo jugar en casa con alguien más, aunque sea vea, no se va a hacer una de las cosas más ricas que hay, es una de las preguntas que hay de estos cambios tecnológicos de esta época, de quién va a donde estamos ahora. Sí, no, totalmente ahí en línea con lo que decía Nada, creo que Nintendo con el Switch ha tratado de conservarlo, esta parte de los controles, ¿no? que son regenerables, puedes usar un fragmento de control para hacerlo el control, ¿no? Siento que ese tipo de experiencias, así como nuestros cables de GameCube están, no se enredan como personas y a veces nos falta mucho eso, ¿no? Porque el juego en línea sí nos mantiene bastante alejados uno con el otro, ¿no? Y sí creo que es diferente cómo puedes hacer una amistad jugando con Super Smash Bros. A un juego que sí no te permite ver cómo está reaccionando el otro, ¿no? Algo muy bello del juego local es que tú ves cómo está reaccionando el otro, cómo estás jugando tú, y él también ve cómo reaccionas tú cuando él hace otras cosas, etc., ¿no? Entonces, con el juego en línea desaparece totalmente, simplemente es el avatar, ¿no? Que tiene como la responsabilidad de dar esa alimentación, ¿no? A veces un chat de voz, a veces de texto, pero definitivamente sí hay una expresión que tú decías, ¿no? El link creo que es una persona muy expresiva en ese sentido, y pues esperemos que sirva como un baluarte para futuras generaciones de jugadores, de desarrolladores que también busquen experiencias que pues estén un poco, como diría Juan Carlos, contradiciendo la tendencia natural del mercado. Que pues como bien lo dice Mara, pues, no creo que sea un tema de mesa muy central en Silicon Valley. Estamos haciendo un juego que esté trascendiendo lo lúdico y lo estético. Yo creo que hay gente que tiene ese problema, para que realmente tiene ese problema, pero que cuando de repente dicen, ¿pero qué piensas de $50 millones? Que me encanta. Ahora que lo dices, parece una fantástica idea monetizar la idea, ¿no? Ahorita que hablas justamente de sentarte a jugar con panas, ¿no? O sea, justamente yo como pensaba en esta experiencia que sí viví, o sea, con mis hermanos de vamos a sentarnos un rato a jugar un jugador, juego competitivos, vamos a jugar un shooter, vamos a ponernos con Kirby, o sea, a que últimamente, justamente estos últimos años, cada vez hacemos línea, ok, juntémonos a Minecraft y vamos a visitar, ¿no? Ya no como esta experiencia de sentarse a jugar, y también como pensaba en mi primo, o sea, que siempre que sí, ¿dónde está esa experiencia? ¿No? O sea, y también como un poco de lo que hablabas en los cafés, o sea, de la pobreza que se inicia, ¿no? O sea, yo pienso como por ejemplo, mi primo pequeño, que siempre que voy con él, lleva su Switch, y es como que, mira, no, es que ni de forma. Y así, ¿no? En estas de skins, y a pesar de que él ha sido usuario de consolas, PlayStation, Xbox, Switch, de PC, o sea, se mantiene esta constante de free to play, free to play, y exacto, ¿no? Si tú eres el producto. Y es interesante porque yo pienso como en la tendencia de las generaciones menores, ¿no? O sea, la tendencia como indica que ellos cuando van a experimentar de que, ¿sabes qué? Voy a sentarme, voy a conectar mi mando y voy a experimentar una campaña. O sea, realmente es como, no, voy a jugar y voy a explorar nuevas skins y realmente voy a recibir estos estímulos. Es una experiencia que, o sea, que las generaciones no son pocas las que viven esto.
O sea, ahorita te dices, pero mi experiencia inicial era que llegábamos con nuestras computadoras completas, con tu PC blanca, así enorme, que no funcionaba muy bien, que digamos, y te sentabas y te ponías a armar LAN, y lo que yo llamaba era Warcraft. Entonces jugábamos Warcraft en una LAN, y las 8 personas de estas computadoras enormes, siempre era un problema ponerte a que las IPs estuvieran bien, que la comunicación estuviera ordenada, que todo el mundo llevara sus cables de red, que los cables de red no estuvieran rotos, que fueran suficientemente largos para que todo el mundo se instalara, que hubiera suficientes contactos para conectar todos sus monitores, PCs, todo eso. Y muchas veces, unos estaban en un cuarto, había un cable del mismo y otros se sentaban en otro cuarto, y así más o menos podíamos ir haciendo las cosas. Pero era una experiencia de juego donde, o sea, después de 4 o 5 años estaba instalando cada vez menos de las unidades comunicadas, entonces todo más ordenado. Y pues lo que tienes es una experiencia de juego que es muy distinta, como decían, la experiencia de, bueno, ya jugué un montón, cuando va a venir un nuevo skin, una nueva temporada, regreso, son cosas diferentes, y cada uno va, y sí digo que es como, o sea, no digo que sea conservador, pero sí estamos, o sea, yo sí lo hablo de casi desde una perspectiva de, me recuerdo de aquellos buenos días. No, pero es que me hace pensar como justo a partir de qué momento te estás involucrando con el juego, porque, o sea, justo pareciera que hasta que ya están conectadas todas las computadoras, ya está dentro del juego, entonces ahí empiezas a jugar. ¿No? Y que justo, o sea, pienso en segundo, ¿no? O sea, en realidad ya es el juego que sería desde que comienzas a montar la computadora, porque te estás involucrando de una manera distinta con el juego. Y justo digo, un poco en Laura lo que intenta acudir a los discursos sobre los gráficos, ¿no? O sea, decir, no que no son una revista gamer, sino justo pensar. Sí, eso pues está bien, pero no pasa, justo pensar que qué diferencias tienen en mi experiencia de juego y en el juego mismo, que yo me involucré en otros casos que pareciera que no me tocan, porque, o sea, escuchándote estaba como, o sea, pienso en esa consola, que de pronto creo que estamos en un momento súper puntual, o sea, es decir, quien busca sorprenderte cuando te da el disco es la compañía típica, pero ahora que la revés, o sea, en realidad ya hay un condicionamiento de tus y lo malo de esos condicionamientos a mí me parece interesante pensar. A mí me parece que cada vez estamos encontrando en una cuestión recursiva donde se pierde la posibilidad de imaginar, inventar, o sea, es decir, de tú devolver al juego, pero devolver en términos de la imaginación, en términos creativos, no en términos del dato. Porque el dato recursivo está pensado por la propia, es decir, si yo vendo Kleenex y financio un juego, es decir, voy a buscar cómo llevar que el juego, que la dinámica me lleve a obtener o a conductualmente, ¿cómo lo diría? Como a condicionar el producto activo, ¿no? Pues es decir, y entonces comenzamos a pensar en estas cuestiones que antes se llamaban como cuando es que hay una especie de binario, cuando en realidad no tiene que ver con cuestiones mágicas, no tiene que ver con la claridad de la fisiología del cerebro, sino que más bien tiene que ver justo con reivindicar sí solo ciertas conductas alrededor de ciertos objetos, es decir, la exposición es entender que ciertas emociones solo se dan a partir de ciertas cosas. Entonces, ahí creo que me mencionaba es como una especie de empobrecimiento de la posibilidad de imaginar y de crear cosas que se supone que es el núcleo del juego, ¿no? O sea, de la noción del juego, no del negocio del juego en sí, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, este tipo de juegos, cuando escucho, digo, ¿qué tipo de juegos se tienen en 10 años? Porque ¿dónde cabe esa entrada inventiva o creativa o de ruptura si en realidad lo que tú existes no está condicionado a partir de la estructura
del dato, ¿no? O sea, es decir, yo no pienso en esa en cuestiones de la data, parece que son muy, porque tenemos un universo de posibilidades que estamos intentando sistematizar. Pero una vez que hayamos sistematizado, o sea, a mí nos pasa algo que le decía a mi tú no eres millennial, eres un centennial, ¿no? Lo que implica después, o sea, es decir, y ya hemos pensado en otras cosas de laboratorio de investigación, cuando pensábamos en el archivo, que la gente nació en los 2000, toda su relación con guardar cosas es completamente digital. Pero eso a su vez lo que implica es que es efímero, porque el soporte digital va creciendo y esa memoria se pierde. Y es una experiencia muy distinta de guardar memoria de la gente que puede tener que nacía en los 90s, los 80s, los 70s, porque hoy puedes seguir sacando cosas, ¿no?, que te devuelven, ¿no? Puedes tener una o sea, es decir, hay una relación distinta con esa noción de guardar y volver al pasado, pero cuando ya todo es digital, o sea, es decir, como que todo se va a volver menos, como comunidad, y entonces, a partir, o sea, ¿cuál es la experiencia de alguien cuyo contacto con el juego es una cosa en los estudios? O sea, es decir, ¿qué cosa podemos hacer? Cuando estas personas empiezan a hacer juegos con 15 años, ¿qué de los niños me preocupa? Ok, no es que, bueno, ahora yo me acuerdo de una cosa que tengo de años, pero Netflix empezó a interesarse, porque dices, no, yo no sabía, si me había resultado, pero no como las películas, no, esos son las veces, entonces es como lo que dices, ok, incluso lo digital también hay categorías, como lo dicho, entonces justamente eso es lo que dices, bueno, el juego, no sé qué, pero absolutamente, esto es lo que dice. Y si no está en el celular, pero sí, lo que quiera, o sea, como hablaste, juegas y sacas el solo, ya no te recomiendas normalmente. Entonces ya, o sea, cambia la gusto de todo, ok, o sea, no te decía, bueno, ya no más te llega el video, entonces ya la propiedad del juego, eso es juego, eso ya es otro plan. Digo, un poquito de las experiencias, pero ya que todo en mi caso es algo muy importante porque yo que bueno, no sí, porque bueno, está un poco bastante, pero yo bueno, sí, pero que es como que antes íbamos a también es otro sector ya como yo, sí, pero nos queda muy pocos acabados, entonces mi hermano es lo que yo antes es como que siempre tengo una relación con ese sentido, siempre lo entonces era, vamos a ver, ¿no? Y vamos a todo eso. Hoy, los amigos de una jugando, no, todas las personas que hay, también ya sobre el tipo de decir que, pues es una de jugar juegos, amigos, y que, pues, hay que y es que no, que es muy tele, no sé qué, es igual, las teles de juegos, sabemos como que si vamos a utilizar los niños también se traen súper de para jugar. Nosotros hemos ayudado porque las personas más nuevas que utilizamos el ataque no lo hicieron correr en los ataques, tuvimos que sacar en la bodega que tienen aquí en el centro multimedia que tiene una colección media que puede ayudar a documentarse. Esas cosas son súper interesantes. Sí, entonces, no, yo no contando de este, pero sí me tocó un amigo que tenemos ahí, que decía, vamos a hacer esta semana y así habrá y vamos por aquí. Y entonces ya conocer las computadoras y de repente uno va a salir México, México. Sí, era como la experiencia de digo también, entiendo que a lo mejor nosotros estamos tiempo y me cuesta más trabajo, no sé, por todo el día, porque a mí también me gustan los juegos de los juegos favoritos, pero me gusta mucho trabajo para mí, como que no vale la cara de lo que estoy jugando es como que yo ahorita ya no lo sé explorar, pero yo también me mucho trabajo con la niña, por eso, como que no, o sea, no la experiencia de la que yo estaba acostumbrado. Digo, ya, que sí, está jugando toda su vida, incluso cuando tenemos todas esas
no, yo quiero ser mi esposo en el World of Warcraft, ¿no? Y yo digo que no sea una interacción valiosa, pero obviamente pues sí son diferentes. Nadie dijo nunca conocer en las maquinitas. Si eres heterosexual, no, la verdad, chicas, sí. Es que tenía que quería ser un sector que era tan muy hostil para muchas personas. Sí, Sí, los videojuegos y esto es un tema que no podemos explorar. Tiene que ver, hay una cuestión, una relación con cierto tipo de masculinidades contemporáneas muy importante. Sí. Ahorita, por ejemplo, que reaccionamos a los cambios estos con el Smash, yo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, hay ciertas cosas con gente que jamás, hombres que nunca han jugado con Smash y que existe como cierto tipo de comunidad no independencia en funciona. Desde primos jovencitos de 15 años, 12 años, hasta gente de 40 años. Y es una cuestión de cierto tipo de masculinidad. Ni siquiera podría yo analizar cómo funciona, pero pasaba en los arcades, en las maquinitas, también, o sea, de la PC, y muy desesperado casi todos los hombres, y pues sí, la experiencia era, no sé, si ya eran muy buenas, con los Street Fighter, y le llegaban mis monedas de muy acá, que no sé, ¡uy, chavo! De hecho, también esto, bueno, hablando de esto de las masculinidades y demás, pues justo en los 90, finales de los 90, el estereotipo del jugador gato, pues era un hombre adolescente blanco, por ahí 15 años, 18 años, o sea, ese era el jugador que tomaba Mountain Dew y comía papitas con ranch. Ajá, exacto. Sí, de hecho, sí, justo ya después es cuando empezaron a decir, bueno, pues también las mujeres consumen por eso, entonces la motivación es esa, ¿no? ¿A quién va a recordar con dinero? Pero decir, pues le damos a unos videojuegos, vamos a meter videojuegos, ¿cómo lo vamos a hacer? Animal Crossing. Pues también, bueno, o sea, de hecho, mucho del crecimiento del mercado casual son mujeres, porque no jugaban videojuegos. O sea, porque eran justo, o sea, los mujeres eran incluso en línea todavía en muchos sectores. Sí, sí, lo que estamos hablando de los first person shooters, de que llegas a tu madre, no tienes que saber que a eso vas, ¿no? No vas a ver qué pasa con el juego, no vas a que no estás jugando en la línea, ¿no? No, pero creo que a los jugadores es muy hostil para las mujeres. O sea, como que si no importa que es mujer, hay muchas mujeres también que son acoso y también el desarrollo de videojuegos, el problema del acoso, sabemos que en los últimos años ha habido muchas situaciones pues no que se han revelado, porque o sea, el problema es que ya estaban ahí. Sí, el problema de Blizzard, que dice ahorita Guillo, es uno de los problemas más importantes que tenemos. Todo este tema que siempre está ahí patente en las prácticas de los videojuegos, también es otro tema importante. Del que no hemos hablado igual de agua, pero tal vez es una de las Era bueno. Yo solo quería tomar una anécdota, una sorpresa de la Matrix, que si nos está viendo, sabe a quién estoy hablando, pero justo una amiga llegó al laboratorio y jamás funcionaron sus habilidades de Smash, ¿no? Creo que aquí siempre enteramos, es como, no, Smash, que no sé qué, ¿no? Pero ella dice, no, Smash. Y bueno, a todos nos partió, a todos, ¿no? Y entonces fue muy chistoso porque sí fue una sorpresa de la Matrix que uno, en ese contexto, quedamos como, seguro no es un Smash, ¿no? Y terminó mirando a todos que estaban ahí, no siendo ella una chica, ¿no? Todo el laboratorio de Sí, sí. Gracias. Entonces, yo agradezco mucho ese capítulo porque uno siempre puede encontrar esas excepciones a la regla y no será padre. Ajá, porque muchas veces hay juegos que uno dice, no, o sea, obviamente es puro vato, ¿no? Y de hecho, nos vemos ahora y con sorpresa, ¿no? O sea, ¿cuántos vatos somos? Pero siempre hay un público que pues no tiene ese etiqueta, no encaja ahí. Y sin embargo, pues, tenemos jugadoras de juegos que jamás esperaríamos que se jugaran por parte de todos. Normalmente eso llega, porque yo lo veo generalmente ese tipo de conductas solamente son en juegos competitivos.
son juegos de juego de ese tipo, normalmente se juegan peleas, juegos de pelea, juegos como de MOBA, juegos de shooters, todo lo que tiene que ver con competitivos de tú ganarle a todos, normalmente esos son más fondos que llegan a ver. Porque el juego es de cosas. Así jugando al Zelda no sé decir, pero ¿por qué tú? Bueno, no te quedas suscriptores, nada más. Tengas algún tipo de neurodiversidad. Ajá. Entonces, como son cosas que ocurren más en videojuegos competitivos, normalmente yo creo que no sé, ya a ustedes siempre lo había visto como la gente que se insulta, pero insulta de todos. Entre hombres se insulta entre igual que insultes. Como en el lugar famoso de todo el mundo se cambia en la partida, de que no te vas a morir, pero da igual. No, pero la gente simplemente insulta porque sí. Entonces, yo creo que es una cosa del juego, que es algo como, sería bueno estudiarlo como, sí, tiene que verlo de género, si lo hace nada más por el hecho de que se caliente el momento del objetivo de que mejor que le más o menos como, no sé si quieres contar. Sí. Que justo yo había leído alguna vez de la NES que cuando nos sacamos quisieron darle al mercado americano, entonces la creación de estas tiendas departamentales se mandan de juguetes, pero los más adquirido en, bueno, las tiendas departamentales estaciones de niños, ¿no? Y entonces, o sea, Nintendo no había gestado ese único objetivo, o también se está en el físico, ¿no? La Mario y Zelda son pues, el hombre, a la princesa, pero terminaron siendo niños, ¿no? Y entonces, pues, no sé, si eso si hubiera, que otra cosa parecido al público de los consumidores y para los niños, ¿no? O tal vez el físico se crean. Sí, también para los juegos que crean narrativas. Como segmentación del mercado. Sí, Porque también siento el apunte hacia otro, ¿no? Porque el hizo el juego, ¿no? Porque no pude ver si mujeres, quién sabe. Sí, pues yo creo que los desarrolladores de videojuegos más antiguos, o sea, los de Atari, como tenían un sesgo deportivo, ¿no? Eran estas visiones deportivas muy sociales como el fútbol. Y se pensó que eso era más chulo, ¿verdad? En realidad solamente era una bolita que se movía entre dos planetas, pero hay también como estas decisiones. Bueno, fíjate, justo parece que hizo su tesis sobre eso. Decía que es que esos juegos de las primeras generaciones no están realmente sexados, pero lo que sí pasó es que la mayoría de los jugadores eran hombres. Entonces, más que nada por la parte de que eran culturas tecnológicas. Entonces, cuando empezó a evolucionar, digamos, la parte visual de los videojuegos, que empezamos a tener representaciones más realistas, digamos, por empezaron a decir, bueno, pues hay que ser personajes, y después estos personajes como que por debajo, los desarrolladores dijeron, pues hombres, ¿no? Y como que empezó a hacer eso, y ya pasa después como que empezaron a caer en cuenta de que como que es nada más una visión muy unilateral, ¿no? Que solamente los hombres están como mostrando pues, sus ideas, sus gustos, sus preferencias, y ahora vamos a dejando de lado los demás, los autores. Y pues sí, eso se ha ido preguntando y quedando ya algo. Sí hay como es que decía, como esta intención consciente de vamos a tener para mujeres, para también pues sí hay jugadores más, jugadores que a lo mejor ustedes pueden inspirarse hasta dirigidos a hombres y ya las mujeres están más siguiendo. Pues las chicas estén en línea apenas, pues escríbanos para hacer una sesión, porque a mí la verdad se nos pidió que fueran hombres. Sí. Me están explicando cosas. Que yo creo que sí pasa algo, sobre todo, y ya que me estás explicando, entonces cosas interesantes con la actividad de género, porque si, digámoslo, cuando hay un arcade, una chica quiere jugar, no puede
masculina, pero en el espacio virtual, o sea, yo tengo varias actividades que pues así me dicen, no, pues es que yo antes tenía, por ejemplo, un tag femenina y pues es, o sea, no tipo de jugar, o sea, estás peleando, estás trabajando, estás intentando, luego, por ejemplo, tengo una amiga Lo voy manejando en la ciudad de pero justo ya en el espacio virtual, como solo tienes acceso a Instagram, pues como que se visibiliza, ¿no? Por ejemplo, en estos juegos que utilizan la sección de que utilizan micrófono, yo tengo una amiga que fue a Valorant y que lo utiliza con un modulador de voz. Porque si no se puede jugar muy a la partida, ya se todo bien, pero luego pues, una persona también toda la experiencia, ¿no? Entonces, creo que o sea, ya poner un modulador de voz y hacer un performance masculino, ¿no? Pues, o sea, se me hace que hay dinámicas interesantes, pero también de cierta manera lo que me decía esta compañera, así de pues, es que quién sabe, ¿no? Si imagínate que de repente somos 5 chicas con 5 moduladores de voces. O sea, en cierta parte estoy utilizando la población femenina aún más, ¿no? Pero creo que es algo todavía más interesante en términos de la performatividad, porque lo que está pasando es que es un espacio de performatividad de la masculinidad, y como la performatividad de la masculinidad en estos espacios digitales lo pueden hacer hombres o mujeres, porque existen este tipo de recursos de tecnologización alrededor de esta performatividad, pues permite que, me parece un espacio muy interesante, ahorita lo que decía, me parece interesante escucharnos, pues porque, por ejemplo, hoy existe esta exploración de esto de las nuevas masculinidades, las masculinidades tradicionales, pero las masculinidades dentro de los videojuegos es algo que se está performando ya ahí, ¿no? Entonces, existe una oportunidad de pensarlo, incluso de esta forma como torpe y cómoda, que tienen los espacios donde están en la acción y no en la búsqueda como de estructurar una teoría precisa que cubra lugares cerrados, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo incluso hablar de eso cuando hablamos de las mujeres que se incorporan a estos espacios, tienen que incluso llegar a ese nivel, ¿no? Como tú dices, hacer una performatividad de lo masculino porque es un espacio donde eso está sucediendo. Y tengo una pregunta, bueno, por eso, pero mucho. Me parece súper interesante hablar de esto. Sí, deberíamos hacer una sesión. Pero como para el final de año, para tener tiempo de buscar bien chicas. Simbólicamente, estamos jugando Metroid Prime. Es un juego que tiene a la protagonista mujer más importante de Nintendo, creo yo. Porque sí siento que si no es campo, que es Samus, ¿no? Y de ser nunca es un juego que se le hace claro. Pero aquí, Samus es un traje que también tiene como cierto tipo de no mostrar la sexualidad, pero todos sabemos que Samus es negra. Nos quedan 5 minutos. Si quieren ir haciendo comentarios de salida para ir respondiendo. Bueno, yo rápidamente lo que quería sería, me parece súper interesante como hacer este análisis de este contexto del GameCube, porque creo que abre como toda una serie de discusiones que han quedado un poco empolvados por el lugar que tienen dentro de todas las otras consolas, el GameCube y el Dreamcast, que también supone otra consola que gracias a las otras que están ahí como perdidas entre todo, y nos ofrece como una visión sobre muchísimas cosas, sobre el juego, sobre la construcción de la continuidad, sobre la relación con la espacialidad y las consolas, el balance entre la tecnologización y la versión de juego. Hay tantas cosas que me parece, la verdad, como un nexo tecnológico más importante de lo que yo hubiera anticipado antes, que yo también crecí con la Super Nintendo como mi consola de vida. Y ahora que hablamos de esto, que estamos en presencia del GameCube, siento que pertenece a un nexo tecnológico más importante de lo que permitimos muchas veces que sea. Si quieres, lo vamos pasando así ya para ir cerrando. Pues más allá de la nostalgia que naturalmente le provoca el GameCube, porque como comentario creo que sí es, si no mi consola favorita, una consola importantísima, por ya las razones que hemos mencionado aquí, pues justo detona cantidad de
recuerdos y de reflexiones que pues, nos hacen más críticos, ¿no? Con respecto a esta parte no solo del videojuego, sino del juego, ¿no? Creo que como interfaz y todo lo que ofreció en su momento, y sigo ofreciendo, ¿no? Ahorita creo que fue muy bello ver otra vez juegos icónicos en una pantalla, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estemos haciendo una transducción no bien rara de nuestra señal análoga, lo pasamos por un DVD y del DVD logramos hacer que esté todo esto en la transmisión. Es algo también que, como decía Marat, es muy interesante regresar a estos dispositivos, a estas tecnologías viejas del pasado, para también empezar a cuestionarnos cómo nos relacionamos con la tecnología, con las interfaces que usamos para usarla, y cómo nos hace convivir de distinta manera, ¿no? Con las personas involucradas. Bueno, pues sí. Bueno, el GameCube sí es se me hace una consola muy interesante, porque también creo que ha sido muy menospreciada, porque sí parece una nochilita, pero pues eso hace que sea bonita. Y por eso también como que muchos lo ven así como una consola para niños, pero en realidad los juegos, digo, Nintendo más que juegos para niños ha hecho como juegos para cualquier público, para todo público, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y también, cuando ahorita también hablando de eso de lo del video, justamente pues sí, GameCube es de la generación donde ya las televisiones de tubo van de salida y empieza a ver televisiones planas, y está en esta transición, entonces es como muy interesante. Y hay juegos que, bueno, como este, que también acaba de salir hace poco otra vez para Switch, el remaster. Entonces también siento que está como en la frontera entre lo viejo y lo no tan viejo, entonces también es como muchas cosas ahí que se pueden todavía discutir. También algo que como quiero comentar sobre de GameCube es sobre, no solamente es en cuestión de calidad, también su época fue fue un rompedor en cuestión técnicamente, ya que, por ejemplo, un ejemplo es de que es de las pocas consolas de la generación que tenía reflejos, en varios sunshine, esos reflejos del agua. Ni PlayStation ni Xbox en esa generación llegaron a tener esos reflejos que tenían ellos. Entonces, no solamente es algo de calidad, sino que la GameCube en su época era muy potente, considerado en su época. Ya después, en su tiempo, se dejaron de pensar en la potencia, y yo creo que fueron más a la creatividad, como en la Wii, usando sus Nunchuk, o la Wii, de que usaba una consola portátil, o incluso sus Labo, como han derivado de uno más técnico, algo más como, yo diría como original y creativo. Y cómo eso ha influido, yo creo que mucho en el éxito que ha tenido Nintendo. Sí, yo feliz de jugar por primera vez en la GameCube. La verdad es que desde siempre quise hacerlo, y la verdad feliz porque lo Laura prestó el espacio para que se diera. Y bueno, también es muy interesante como todo el análisis que pudimos desempolvar justamente de sentarnos un rato a jugar. Creo que incluyó muchas cosas respecto a representatividad, respecto a performatividad, y también cómo cambia la experiencia de la jugabilidad. Sí. Bueno, yo creo que la GameCube ha sobrevivido como, al menos en lo que llevamos, desde que salió, ha sobrevivido como el examen del tiempo, porque pues hay otras consolas como por ejemplo la Sega, que era medio contemporánea, la GameCube, que ya, o sea, realmente ya nadie se acuerda, ¿no? Y yo en lo personal, yo nunca tuve una GameCube, nunca la tuve de acceso directo, pero sí me tocó primos, amigos más grandes, y esa era la consola. O sea, yo, pues, PlayStation 1, pues casi nunca la jugué, ¿no? O sea, lo que se recuperaba era la GameCube, ¿no? Entonces yo creo que es por algo, y pues nada más, no quiero comentar eso. Bueno, pues gracias a los que ya están regresando de manera a Ludágora, gracias a la gente que estuvo en línea. Ya saben que pueden venir al centro multimedia y están platicando por acá todos juntos. Nos vemos en mayo. Sí. Nos vemos en mayo. Si siguen el Facebook del Centro Multimedia o del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, allí vamos a crear el evento y se van a poder enterar
Y muchas gracias a todos por estar. Yo estuve en línea y a ti y a Yaxi. Gobierno de México.